muchas personas lo vean y lo escuchen. Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. En 3, 2, 1, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, José Antonio Tabora. Today, more compromise to accomplish our task in this generation. To reach your heart, we go through provinces, villages, and neighborhoods. Next, a word of life, restoration, and hope by the life coach, José Antonio Tabora. Sí, buenas tardes, les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones de Radio 930 AM Radio Costa Rica, y hoy con este programa Oficina Jurídica Virtual tengo como invitado al licenciado Jorge Vallejo Alfaro. Él es especialista en extradición. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bueno, primero agradeciéndole a Dios por este espacio, a doña Ivette Quesada, Marco Castro, a otros amigos allegados que me dieron la oportunidad de poder estar aquí presente en esta su radioemisora Costa Rica 930 AM. Le damos las gracias a todos los radio oyentes y ya vamos a proseguir con lo que voy a disertar. Sí, muy bien. Empecemos por preguntar, ¿qué es extradición? Bueno, sí, es un tema que hay que aclararlo porque inclusive hasta con juristas y obviamente más con las personas que no son doctas en el campo del derecho, ha habido siempre una confusión. Confunden cuando oyen extradición con cuestiones de migración. Recordemos que la migración es todo aquel derecho que se dedica a las personas que ingresan o salen del país, y la extradición, más bien por el contrario, es una rama especializada del derecho penal que se dedica a realizar los procesos al debido, llevar con respecto a la Constitución y a los organismos que hay y también a nuestras leyes nacionales y convenios internacionales, lo que es cuando una persona comete un delito en un país dentro de ese ámbito, de esa jurisdicción, y se va, ya sea antes de que se le ejecute o se le dé la sentencia, y se va a otro país y se refugia en otro país, o tal vez no se refugia, simplemente se traslada y después lo notifican de que hay un proceso abierto en otro país por algún acto que cometió ilícito penal, donde hay una impunidad futura, y entonces se requiere que él regrese a ese país a poder cumplir o a ser responsable de esos actos que cometió en otro país. ¿Qué pasa cuando esa persona se va para otro país y no lo puede localizar? Correcto, bueno, lo que pasa primero es esto. Se abre un proceso en un país X, vamos a hablar del país X del mundo, que tenga primero esos tratados. Tienen que haber tratados, leyes de extradición y tratados tanto con el país que lo va a requerir, con el país que lo va a entregar. Tiene que haber unos convenios o tratados, porque si no, no se podría. De hecho, hay personas que conocen eso, y ya delincuentes habituales se van y se meten en esos países como se conocía antes, porque ya casi todos lo tienen, como se iban a Brasil, antes se venían a Costa Rica, se iban a otros países de las Antillas y otros lugares para refugiarse ahí y no acudir a la justicia del país donde se requiere. ¿Qué es
lo que pasa? Bueno, si una persona, un juez la manda a traer a su país donde cometió los actos ilícitos y no aparece ahí, entonces obviamente se pone en lo que se llama rebeldía y se comienza a buscar, primero en el ámbito nacional. Posteriormente, si no aparece, entonces se dan las alertas, las rojas, a los entes internacionales, ya sea de la DEA, si es una cuestión de drogas, o otras policías e instituciones que se dedican a localizar a las personas, y a la Interpol, y entonces obviamente va a todas las lugares de las aduanas, de los aeropuertos y todos los lugares donde hay tránsito de personas internacionales para ver si se ubican. En el momento que lo ubican en algún país, entonces ellos redactan la extradición, o sea, la petitoria para llegarlo al país, hacerlo llegar al país por medio de la justicia, y se le notifica, y ahí viene ya lo que es el tema de la extradición, que tiene mucho. Extradición sería recuperar a la persona y traerla al país. Sí, depende de donde estemos. Si es una persona, un costarricense, que cometió un delito en Costa Rica, por ejemplo, para que estemos bien claros, radioyentes, si lo cometió aquí y él se va a México, abandona el país, se va a otro país del mundo X, no hablemos de países, entonces Costa Rica, para que venga él a cumplir y hacerle frente al juicio, si no ha terminado, o si ya terminó también, si no se ha prescrito la pena, entonces se le manda toda esa información, se hace el proceso de extradición, se manda al país donde se ubicó, ahí lo detienen, le hacen un proceso, que tiene que haber un debido proceso, que es la extradición, para que lo reenvíen, digámoslo de esa forma, o lo traigan a nuestro país. Cuando el delito lo cometió aquí, si es en otro país y se vino a refugiar a Costa Rica, pues sería la inversa. ¿Qué pasa con una persona si cometió un delito y ya el proceso terminó, hicieron un abreviado y la persona está peleando para poderse quedar en el país? ¿Se tiene que ir, se tiene que quedar? ¿Qué pasa con esos casos? Bueno, si hay un abreviado, por ejemplo, una persona que ya pasó un proceso y aceptó un abreviado, y ese abreviado lo limita a que se quede en el país, o se tiene que ir, por ejemplo. No, lo limita. Cuando una persona en el derecho nacional nuestro, por ejemplo, acepta un abreviado, ese es un proceso, se llama proceso abreviado casualmente, es para que le rebajen hasta un cuarto de la pena y le den un beneficio en ese aspecto, de rebajarle un cuarto de la pena por aceptar los cargos y no seguir el proceso. Claro. En la etapa intermedia, que se llama la audiencia preliminar, entonces en ese momento esa persona acepta el abreviado y ahí le ponen ya la condena o lo sentencian. Como está sentenciado, ya obviamente no puede salir del país. Si él estuviera libre en el momento, no estuviera, digamos, recluido en ese momento, estuviera libre, y en ese momento, sabiendo que ya aceptó un abreviado y se va del país, pues obviamente le solicitan la extradición. Entonces el tiempo de abreviado, la persona tiene que quedarse en el país. Correctamente. Si, digamos, le dieron libertad y la persona ya terminó, sigue todavía ese proceso de abreviado, tiene que quedarse, no tiene que salir. Sí, porque el abreviado es aceptar la condena, para que le den una condena. Por eso, digamos, le dieron una condena y la persona que lo dejaron en libertad porque le dieron menos de 3 años, pero eso quiere decir que no puede salir del país. Bueno, es que ya es otra cosa. Una cosa es el abreviado, otra cosa es el derecho incondicional, la libertad condicional. Esa es porque si el delito es menos de 3 años, la persona entonces tiene, no va a la cárcel, pero como la palabra lo dice, es condicional y está condicionado a que no vuelva a delinquir, a que no salga del país. Entonces, si la persona no tiene los documentos al día de inmigración, ¿qué pasa con eso? ¿Se tienen que ir? ¿Lo pueden sacar del país o no? ¿O puede arreglar sus documentos? Porque cuando una persona está en un proceso penal, tengo entendido, la persona no puede renovar sus documentos migratorios, así es. Correcto, bueno, ya ahí ya usted entrelazó lo que estábamos hablando al principio, que es la parte migratoria con la extradición. Si la persona, de hecho, primero, si ya aceptó un abreviado, aunque todavía esté en una forma preventiva, no esté detenido, la persona tiene que adherirse y esperarse a que le venga el firme, que se homologue el abreviado para que le digan incluirlo en la cárcel. Si es abreviado es menos de 3 años, pues entonces no, ese simplemente le dan la libertad condicional y no tiene que cumplir con eso. Por eso, pero si esta persona no tenía sus documentos al día migratorios, le dieron la libertad, ya se homologó, ya se cerró, ¿qué pasa con esta persona si no tiene los documentos de migración? ¿Puede volver a renovar sus documentos? Bueno, es que sí, ya ese es otro tema. Claro. Si ya es un tema, como le digo, migratorio, si la persona ya quedó libre y no tiene ninguna condición, por ejemplo,
si lo dejaron sin ninguna condición, él tendría que renovar sus documentos para poder salir y poder disfrutar de su libertad, digamos, de salir y entrar del país, obviamente. Muy bien, pero entonces, eso ¿quién lo decide? ¿Migración es el que decide si en lo que o no? es correcto, si es en entradas y salidas, en migración, si cumple con todo. Recordemos que la visa les pide un montón de requisitos, que eso no tiene que ver absolutamente nada con la extradición. Si la persona pasó por un proceso judicial, un proceso penal, no pudo renovar sus documentos porque era una persona extranjera, porque estaba en un proceso penal, vino y se acogió un abreviado y esta persona lo homologaron, entonces esta persona sí puede renovar sus documentos de residencia o ya no puede. Podría, pero cuando cumpla el abreviado, porque el abreviado es que le aceptó un término menos, un cálculo menos, unos años menos, hasta un cuarto, como le digo, de la sentencia que le iban a poner en el juicio. No confundamos, digamos, el abreviado con la libertad condicional, son cosas. Por eso, digamos que se homologó y ya quedó en paz, pero la persona no pudo renovar sus documentos migratorios. ¿Qué pasa con eso? Ya, si no pudo recordarlo, si pasó eso y él aceptó un abreviado, tendría que cumplir el abreviado y después hacer esa documentación, obviamente. O sea, sí es permitido que la persona renueve sus documentos. Hablando de un costarricense, claro que sí. ¿Y si es un extranjero? Si es un extranjero, depende de la decisión. De lo que esté, si es declarado no grato, como pasa a veces, migración a veces tiene esa potestad de expulsar a la persona del país. Ajá. Pero normalmente si cumple y ya termina una condena, una persona ya no debe nada en el país, como lo dice la Constitución, y en ese momento no hay otro proceso abierto, tiene también la potestad de poder poner al día sus documentos. La persona tiene que demostrar si es grato para poderse quedar. No demostrarlo, sería más bien en la administración la que le por alguna otra razón que existiera, a veces. Sí, digamos el proceso penal, porque si ya usted cumplió, homologó y al país o a migración no le parece que sea grato porque pasó por un proceso penal, lo pueden sacar del país. Bueno, no es exactamente ese, digamos, la base por declararlo así. Hay cuestiones ya políticas y de otro tipo de situaciones que no tienen que ver absolutamente con la extradición, donde la administración podría tomar una decisión de ese tipo. ¿Todo es apelable, pregunto yo? Sí, claro, todo es apelable. Okay. Después de una primera apelación, ¿puede haber una segunda apelación? No, recordemos que las apelaciones hay diferentes, hay revocatoria, recursos de apelación y ya hay algunos casos donde se permiten, digamos, en derecho penal, otros derechos, lo que se llama ya recurso de revisión, casación, recurso de casación o de revisión en otros casos, pero en administración no. En la parte de extradición, ¿sí existe la apelación? Correcto, bueno, remontémonos otra vez a la extradición. Sí. Que es el objetivo de este programa de hoy. Sí. Primero también hay que aclarar que hay una extradición que es la requerida y otra que se llama la voluntaria. Para empezar ya un poquito. La extradición es un tema completamente internacional. Correctamente. Digamos es internacional porque es la voluntad, sí, que entre dos estados se da. Sí. Es un convenio donde dos estados se da para reenviarse las personas que se llegan a refugiar. Se trabaja mucho con las embajadas. Totalmente con las embajadas. O sea, usted sale de una embajada a otra. Es correcto, o sea, siempre la persona que es requerida, digamos en Costa Rica, si aquí viene un extranjero y se requiere, siempre la embajada viene a coadyuvar y ayudar, apoyar y a ver cómo maneja esa situación. ¿Qué pasa cuando una persona cometió un delito de cambiarse un nombre? Un norteamericano en Costa Rica se cambió un nombre y ahora lo dejan en libertad, pero no tienen los documentos para poder rectificar todos sus documentos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ya le explico eso porque tenemos que ver los requisitos de la extradición para que vea que es interesante eso, porque la extradición es muy peculiar, como dicen. Es una rama del derecho penal, pero totalmente se sale de lo normal. Sí. Tiene sus bemoles. La extradición, como le digo, primero hay extradición voluntaria que la persona perfectamente dice, bueno, me están requiriendo, pero yo sé que no tengo no debo nada, me están en otro país, me quieren meter un juicio o me quieren ligar a un delito, pero donde el cual yo no tengo nada y tengo pruebas, entonces voy a aceptarla. Voy a decir, está bien, me están pidiendo extraditarme, me pidió X país para llevarme a aquel país donde yo soy nacional, donde yo cometí el delito. Okay. Extradición fue como el caso de don Miguel Ángel Rodríguez, que lo mandaron a traer a Costa Rica. Sí, hay que ver si
una cosa es hacer bueno, a él realmente no se le hizo el proceso de extradición, se le requirió y hasta donde tengo entendido, si mal no recuerdo, el vino, pero eso ya lo vamos a ver ahora en los requisitos, que es lo muy importante. Muy bien. ¿Cómo le digo? La persona entonces, si ve que él no tiene nada y puede defenderse en el país que lo están requiriendo, él la acepta, entonces llama una extradición voluntaria. Sí. Pero eso casi nunca se da. Por lo general la persona siempre tiene algo que ir a responder, entonces se queda. Entonces ahí es donde viene. Ahora, ¿qué elementos hay para irle contestando con las circunstancias y con los requisitos de la extradición? Los requisitos de la extradición es que el país que lo requiere, o sea, que lo pide, la persona tiene que haber cometido en la jurisdicción de ese país el delito. Si lo cometió ya fuera de la jurisdicción de él no tiene la potestad para pedirlo. Entonces el país donde está metido puede oponerse y decirle que no lo va a enviar porque el delito no se cometió dentro de la jurisdicción. Y a la persona, digamos, allá donde lo están requiriendo, lo detienen y lo meten preso igual. Sí, ahí viene, ya le voy a decir eso, ahí a él, cuando llega lo meten preso. O sea, se llama también preventivamente porque el país donde se está requiriendo, el que va a hacer el proceso de extradición, tiene 2 meses para ver si toda la documentación y todo está correcto y ver estos requisitos que le estoy diciendo. Uno es que esté dentro de la jurisdicción del país que lo requiere y el otro es que haya la doble incrimination, o sea, la doble incriminación. Eso es importantísimo porque así muchas veces hemos sostenido muchas extradiciones y a muchos costarricenses en otro país también les ha favorecido ese. ¿Qué es esto? La doble incriminación. Que el delito por el cual se esté pidiendo ya tiene que existir en nuestra legislación. Y eso es, digamos, el punto clave, el objeto, digamos, a discutir en lo que es el debido proceso y el fondo de la extradición. ¿Por qué? Porque ahora le voy a poner ejemplos de algunas que me tocó llevar a mí en los años 90. Ejemplo, si allá en aquel momento existía, por ejemplo, la conspiración, y aquí no existía ese delito, y lo mandaban a requerir por ese delito y aquí no estaba contemplada con las mismas hechos que se persigue allá, porque a veces tienen el mismo nombre, pero no son los mismos hechos. Entonces, la conspiración de allá es muy diferente a la que estaba aquí. Ya ha ido variando de los 90 para acá, pero en aquel momento era diferente. Entonces, el país lo requiere, pero nosotros... Al existir aquí ya los defensores de lo que es el debido proceso de la extradición, ellos alegan de que no hay esa doble incriminación, que los hechos son diferentes o el delito no existe en Costa Rica y la persona no tiene por qué ser llevada para allá, digámoslo así, compelido o a la fuerza. Muy importante, que es la doble incriminación. Sí, muy bien. Ejemplo, le voy a poner un caso, no voy a decir nombres por respeto a las personas en que se defendieron. Un caso de una empresa ya, de unas personas que tenían una cadena de abastecedores grandes, sí, para decirlo en términos costarricenses, y ellos habían vendido unos vehículos y unas casas y unas cosas que tenían que eran de los bienes de la empresa. En Estados Unidos, aquí es diferente, lo que es ya la insolvencia o la quiebra, en Estados Unidos desde el momento en que ya usted comienza a vender cosas, aunque después se meta un juicio por insolvencia o por quiebra, ya se comete el delito en aquella época. En Costa Rica no, en Costa Rica había que declarar judicialmente la quiebra y ya después de ahí lo que usted venda, después de la quiebra, entonces sí está cometiendo un delito, porque está sustrayendo de sus bienes para poderle afrentar a los acreedores, está sustrayendo los bienes. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí el delito se llamaba igual, pero los hechos eran diferentes. Allá se le atacaba a una persona, se le comenzaba a buscar y ya cometía el delito antes de que se declarara la quiebra. Ya desde que los bienes que vendiera 1 o 2 años antes ya entraban en ese problema. En Costa Rica no, en ese momento era después de que se declare la quiebra. Entonces sí había una diferencia en el delito. Y eso hacía que muchas tradiciones no pegaran, como decimos, o sea, no se les diera lugar. ¿Qué pasa con la gente que pide asilo? El asilo lo pueden pedir, pero casualmente no tienen que tener deudas penales. El asilo, recordemos que son cuestiones más que todo por persecución política. Sí. No tiene que ver tanto con lo penal. Pues ahí podría haber un pulso, como decimos, un choque político judicial. Bueno, la persona tiene que estar, como diríamos, muy limpia, sin nada, para poder pedir el asilo.
Correcto. Pero igualmente una persona que pidió asilo también pueden pedir la extradición de esta persona. Es correcto. O sea, el asilo no lo ampara en nada. Bueno, si aparte de eso ya es una cuestión internacional que habría que pesarla. El asilo, me imagino yo, y lo pienso así, usando la razón jurídica, de que si una persona tiene algunos problemas penales, pero hay un objetivo o un problema que por lo que se viene a, digamos, a un asilo, se viene a meter aquí por un asilo político, donde va a haber muerte de él, de la familia, de todos los allegados, por una situación ideológica o política o partidaria, entonces me imagino, porque ese tema sí no lo manejo, no tiene que ver con la extradición, pero que pues estaría por encima, porque recordemos que los bienes jurídicos tolerados por nuestra Constitución tienen un orden, una jerarquía, y entonces estaría por encima de eso, pero siempre prevalece. Yo siempre he pensado que en esos tipos de asilos, las personas que se le da esa constitución, se le da ese beneficio del asilo para que se quede en un país, deben de tener un comportamiento que no choque con el derecho penal. Muy bien, ya regresamos, vamos a hacer un corte y regresamos con más de Oficina Jurídica Virtual. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te habla el Life Coach José Antonio Tavora desde las instalaciones del canal Tica Visión, el canal joven de Costa Rica. Y estoy en el set, miren, de la revista matutina Cada Día. Y este jueves a las 10 de la mañana voy a ser entrevistado en esta revista matutina en la parte de farándula. No te lo puedes perder. Tica Visión, el canal joven de Costa Rica. Cada día más comprometidos para cumplir con nuestra asignación en esta generación. Cruzamos provincias, pueblos y barrios para llegar hasta su corazón. A continuación, una palabra de restauración, de restitución y de vida. Soy Life Coach José Antonio Tavora. El esfuerzo. A ver, Josué 1:9 dice: mira que te mando que seas muy valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. El Señor estará contigo a donde quiera que vayas, pero dice: no temas. ¿Y qué es no temer? A veces entramos en angustia, en desesperación, pero no queremos esforzarnos. Y Dios nos llama a esforzarnos una milla más, una milla más, una milla más. Si hay esfuerzo, hay gloria. Si hay esfuerzo, hay recompensa. Pero a veces no nos queremos esforzar. Queremos que todos nos los pongan en la mano. Y si ya nos esforzamos, entonces no queremos hacer más de lo que ya estamos haciendo. Porque haga cosas que a lo mejor usted antes no iba a hacer. Y esfuércese. Dios va a ver tu esfuerzo. Dios va a ver lo que estás haciendo para esforzarte, lo que estás haciendo para recibir, lo que estás haciendo para arrebatar. Pero la batalla es propia. Usted no puede darle la batalla a otros para que otros hagan tu batalla. No, 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 no. Tu batalla es tuya, entonces tienes que esforzarte. Pero a veces no nos queremos esforzar y yo estoy hablando de un esfuerzo espiritual. Sí, claro que sí. Un esfuerzo espiritual. Tus rodillas traen respuesta. La oración trae dirección. El ayuno trae esfuerzo. La vigilia trae corrección. Entonces verás literalmente la gloria de Jehová. Mire, dice la palabra que la misericordia de Jehová es cada mañana. Cada mañana es una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes. Pero si no haces las cosas diferentes, no puede venir la misericordia de Dios. Por doble sus rodillas, haga una combinación entre el esfuerzo y la oración, entre el esfuerzo y la adoración, y usted verá que poco a poco usted va a recibir resultados. Fe es la certeza de lo que se espera. Estás esperando, entonces arrebate una vez más, una vez más. El esfuerzo va a valer la pena porque usted va a ver la misericordia de Jehová en usted, la gracia de Jehová en usted.
tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones del canal Visión América para invitarte a mi programa de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Estaremos tratando temas de motivación y este programa será de interés para usted, para que usted pueda renovarse y automotivarse. No te lo puedes perder, de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Bien, estamos en el programa Oficina Jurídica Virtual con José Antonio Tabora, Life Coach. Me estaba contando las anécdotas del licenciado Jorge Vallejo. Quiero preguntarle, antes de que nos cuente algunas de sus experiencias, ¿hay mucha injusticia en esto? Pues sí, ya ha ido variando. Pero en los años 90 hubo demasiadas anomalías, porque sabemos que estamos a la merced de, no voy a decir nombres por respeto, ni tengo nada en contra, pero de grandes potencias económico-políticas, y se manejaba mucho la situación. De hecho, la mayoría de los expedientes, y voy a decir otro elemento importante, es que hay prohibición en la Constitución nuestra y de la mayoría de los países que los nacionales se extraditen. Entonces había mucho manejo ahí por debajo de la mesa por las influencias político-económicas que obviamente no eran de nuestro agrado, de los poquitos que estábamos en esas defensas de extradición. Y voy a poner un caso importante, el caso del señor Obando Pincay, que él simplemente vino a Costa Rica y él vivió prácticamente toda su vida en Estados Unidos, pero él nació aquí en Costa Rica. Estando allá, él adquirió la nacionalidad estadounidense y regresó aquí. Allá solo le permiten tener esa nacionalidad, tiene que renunciar a la nuestra. Y hubo ahí una situación donde él no era culpable, pero siempre lo requerían allá para que fuera a dar una declaración. Y a raíz de eso, como él ya había renunciado y ya él no podía alegar que era costarricense, se lo iban a llevar. Y en esos días, así es, las cosas de Dios, como digo yo, que le da a uno sabiduría y le abre puertas. Sí. Simplemente estaba viendo yo el periódico y fue cuando ingresó aquí nuestro gran amigo y nacional, don Franklin Chan. Sí. Y entonces con todo lo que él ha logrado en su vida, que es totalmente un ejemplo. Y entonces estaba viendo yo en el periódico, y eso me ha servido mucho, que a él, por ad honorem, no recuerdo cómo se le dice la palabra, pero le dieron también, teniendo la nacionalidad de Estados Unidos, le dieron también la costarricense. Y entonces sabemos que nuestra Constitución, en el artículo 33, habla de la igualdad de condiciones de todos somos iguales ante la ley. Entonces yo alegué en esa extradición de este señor de que él también tenía entonces el derecho a tener la nacionalidad de Estados Unidos y la costarricense, y si tenía la costarricense no tenía por qué otorgársele la extradición, acogerse, y fue denegada. Fue una bonita experiencia esa. Sí, sobre don Franklin Chan, ¿qué procesos tuvo que pasar él para tener las dos nacionalidades? No, simplemente fue una cuestión, hasta donde yo recuerdo, fue una voluntad totalmente de la administración en ese momento por todos los logros que él tenía y lo que puso en nuestro país en alto, obviamente a nivel realmente digamos, mundial, con lo que él logró. Y entonces a él simplemente como un premio, como honor, le otorgaron esa nacionalidad nuestra también, y entonces mantiene las dos, si no es que más. Sí, cuando una persona la extradicionan, ¿verdad? ¿Cómo se entera un profesional como usted en derecho? ¿Lo llaman, lo buscan? ¿Qué pasa? Bueno, ahí viene ya, vamos a entrar un poquito en el proceso. Es importante, ¿sí? Ya sea que lo requieren, se dice, si lo requieren es que un costarricense se vaya a otro país o lo mandan a extraditar de un país al nuestro. En ese caso, que es el que usted pregunta, bueno, ya es un tema que, como le digo, no es muy común, y ya más o menos en Costa Rica se conocen los abogados que nos dedicamos a este tema de la extradición. Y como es la ley es muy pequeñita, pero tiene mucha telita y mucho juego de artículos que son muy diferentes al derecho penal común. Por eso es una rama aparte, y entonces ya algunos nos hemos especializado en eso. De hecho, mi tesis de grado la presenté en ese tema, y se llama
pérdida de soberanía y decadencia del Estado costarricense en base a la extradición y sus tratados, porque como les repito, en esa época de los años 90, antitos y un poquito después, hubo un montón de anomalías y ya después fueron afinando los convenios y todo ya se fue adecuando al derecho tanto internacional como nuestra Carta Magna. Pero eso es lo que pasa, entonces uno simplemente se presenta donde la persona que si ya está detenido, que es lo normal, y ahí ya uno ve los pormenores y ve qué le aplican. ¿Qué es lo que hace uno principalmente? Bueno, en aquella época, siempre me remonto al pasado porque ya yo tenía mucha experiencia. La ley siempre dice varias cosas o circunstancias, pide condiciones muy detalladas. Por ejemplo, la solicitud debe estar firmada y debe venir en traducción oficial, porque estamos hablando de que si viene a Costa Rica es de un país extranjero, excepto que sea también de habla latina. Entonces tiene que venir la traducción oficial, debe venir firmada por los encargados, ya sea de la embajada de allá o el encargado de negocios, ahí tiene sus condiciones, que en este caso, para no ampliarnos mucho en esos detallitos, no los voy a decir ahora, pero trae mucha letra menuda. Y entonces dice que se debe presentar y el juez resuelve si tiene que requerir la prisión, la requiere preventivamente, pero hasta 2 meses, digámoslo de ese tipo. ¿Por qué? Porque deben de venir esos requisitos. En esos 2 meses, si no viene todo, el país que lo requiere tiene esos 2 meses para presentar los documentos originales, porque tiene el derecho a no mandar los originales bien firmados, bien autenticados, las pruebas del juicio, certificado del expediente del país que lo está requiriendo y todas las condiciones, que son muchas, pero digamos esas son las principales. Si dentro de esos 2 meses no tiene eso completo, la persona debe de quedar en libertad y sigue el proceso, pero ya libre, no tiene que seguir. Son como 2 meses de preventivos. ¿Quiénes mandan a buscar eso? ¿Quién hace esos trámites? ¿Un fiscal? El fiscal lo envía ya a entes encargados de la embajada y conjuntamente ellos hacen toda la documentación y la mandan a nuestro país cuando se está requiriendo un extranjero a otro país fuera de nuestro país, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que venir con todos esos requisitos. Si no se cumplen, ahí es donde está el abogado que defiende o por lo menos, porque aquí no hay delito, simplemente lo están pidiendo para llevarlo allá. Allá es donde se cometió un delito. Nosotros lo que hacemos es velar por el debido proceso. Y entonces lo que vemos y concordamos es, revisamos nuestra ley de extradición en concordancia con el tratado de extradición, depende del país que sea, porque cada tratado tiene sus normas diferentes con cada país. Entonces, si no se cumplen esas cosas, y pasaba mucho, radio oyentes, pasaba mucho en este sentido, los documentos a veces no venían firmados por la persona encargada, venían a veces hasta sin firmar, cosa que nos llamaba demasiado la atención porque nosotros llevamos un escrito aquí en Costa Rica, una apelación sin firmar y ahí nos la devuelven en el ascensor. Uh-huh. En cambio eso ocurría casualmente por esa amnistía o esa forma de tratar de colaborar con un país extranjero, más cuando se trataba de potencias. Claro. Y obviamente se estaba menoscabando nuestra Carta Magna y nuestro derecho penal y en el área de la extradición también nacional. Y aquí hay también llamaba la atención. Y ahí hay documentos en el periódico de la época que salían, por ejemplo, artículos como estos que la mayoría de los abogados también nos llamaban la atención y nos chocaba, nos alertaba, que salían artículos, por ejemplo, el procurador penal en defensa de los intereses del Estado X, hablando de un país extranjero, sí, nuestro procurador debe velar por los intereses de nuestro país, no por los intereses de un país extranjero. Pero como les comento, ya todo eso gracias a Dios y a nuestro derecho y al esfuerzo que han hecho los juristas se ha venido puliendo, como digo yo popularmente, se ha ido afinando el lápiz y ya se ha ido concatenando todo un articulado tanto nacional como de convenios internacionales y de doctrina para que todas esas situaciones se hayan corregido y ya ahora camine por un debido proceso más apegado a nuestra Carta Magna. ¿Qué pasa? ¿Hay cárceles especiales para esto? No, señor. Lamentablemente, porque uno ve situaciones, uno trata de no hacer diferencias sociales ni nada, pero sí debería de cuidarse a la hora de tener un extranjero, de no mezclarlo a veces con cierto tipo de gremios, sí,
de gremios, porque es sí, igual. Porque puede que no sea un caso tan grave, ¿no? No, correcto. Extradición, me lo revuelven. Exactamente, y como pasa aquí también. Ya ahora ahora ya lo debieron, pero por muchos años una persona de una pensión alimenticia que no es un delincuente, simplemente no tenía plata para pagar lo revolvían con la población penal donde habían homicidas de todo, ya ustedes lo saben. Claro. Y eso es grave porque no solo le puede pasar un accidente ahí adentro, sino que también de ahí mucha gente los van maleando, se van contaminando. Claro que sí. Y cuando las personas se malean, como dijo usted, ¿qué pasa ahí con todo eso? Bueno, lamentablemente hay muchos beneficios. Ellos tienen, a la hora de que se les da un beneficio, valga la redundancia, sí. Se les hace un montón de tratamientos sociales, psicológicos, y si ya están con la pena ya establecida y tienen el firme, como se llama, ya entonces el juez ejecutor de la pena hace una tramitación para poder solventar todas esas situaciones, pero obviamente se sale de las manos. Muchas de estas personas que cometieron, digamos, un delito en Costa Rica y se fueron para otro país, lo hicieron premeditadamente, muchos de ellos. Bueno, yo diría que la mayoría de las veces es así. La persona sabe que, como decimos aquí en Tiquicia, simplemente se jala una tortilla por ahí, una torta, y entonces la única manera de evadir la justicia es yéndose del país. Para eso es que existe este instituto de la extradición, para que las personas no se salgan con las suyas. Vamos a hablar así un poco a rajatabla. ¿Tiene un edificio este instituto de la extradición? No, señor, simplemente está contemplado. ¿Es una oficina? No, simplemente la extradición es un procedimiento a nivel internacional, que obviamente está establecido en nuestra Constitución y nuestros códigos y en la doctrina, donde simplemente se aplica por la ley que tenemos ya también establecida en nuestra Carta Magna y por los convenios internacionales que hay de amnistía y de ayuda, de apoyo entre los países internacionalmente. ¿Qué pasa que cuando una de estas personas tiene un defensor que no tiene ningún conocimiento de ningún tipo de esta área? Lo arruina totalmente a la persona. Bueno, usted está tocando un tema muy escabroso. Es que es real. Sí, porque es real. Como los zapatos de la persona. Es que no se da solo en la extradición, lamentablemente, y se da casi en muchas áreas, no solo en el derecho. Claro. La persona digamos, por ganarse una platita, por situaciones que hay, se meten a veces en temas o en áreas que no conocen bien, y principalmente en esto de la extradición, que ya le dije, es muy peculiar, es muy... tiene sus bemoles, tiene elementos y tiene directrices y artículos que son muy de la extradición, que no puede haber una concordancia con los otros delitos que están en el Código Penal ni en otras áreas, y entonces obviamente se cometen muchas injusticias en ese campo. Bueno, aquí hay varios comentarios. Dice el licenciado Jorge Vargas: no confundir un proceso de abreviado con ejecución condicional de la pena. Bueno, en realidad esto es un programa abierto y yo le hago preguntas como si yo fuera el cliente, ¿verdad? Una persona que desconoce y que hace preguntas. Por otro lado, está la pastora Ivette, ¿verdad? Que también es abogada, que dice migración versus extradición, ¿verdad? Yoleni Galagarza Rojas dice: bendiciones, qué bueno estos programas. Bueno, yo quiero decirle lo siguiente: si una persona contrata a un abogado y el abogado le dice que es especialista en extradición y en el escenario se ve que no, ¿esta persona puede cambiar de abogado en ese momento? No, ya no se puede. No, sí, claro, como lo tenemos, hay libertad en nuestro país, gracias a nuestro sistema, gracias a Dios y a nuestro sistema, hay libertad total de que usted pueda contratar a su abogado de confianza. Igual pasa en el derecho penal. Claro. Si usted empieza un proceso y el abogado no le está dando, como decimos, la talla, no debate, usted no siente, se mueve, usted siente que también, si no lo asiste bien, de que no maneja bien el concepto, no maneja bien los criterios, no maneja bien, va a una audiencia y lo ve que no, él no maneja bien hasta la oratoria. ¿Eso no puede irritar al juez? No, si ya hubiera
Tiene que ser una persona con mucho sí, tacto, si ya comete, digamos, errores garrafales que van en contra del debido proceso y en contra de las directrices de una audiencia, el juez sí le puede llamar la atención, obviamente. ¿Sí? Claro. Pero normalmente... la persona tiene el derecho de decirle al juez, señor juez, no me siento cómodo con esta persona. Sí, claro. O veo que no leyó el expediente. No, exactamente. No se lo conoce, no sabe nada. En el momento, tanto en extradición, nosotros tenemos ese derecho y esa libertad de cualquier persona que vaya a un proceso, ya sea de extradición o de derecho penal en común o de cualquier juicio, tiene todo el derecho, repito, y tiene esa libertad de escoger a su profesional de confianza. Si él siente que en algún momento por alguna cosa no maneja bien el tema, o que no le está asistiendo bien, o que cuando lo manda a requerir para darle algunos testigos no acude, hay alguna cosa ahí, él perfectamente, inmediatamente puede pedir. De hecho, eso ha pasado antes de que empiece un juicio, porque la persona tiene que estar con su abogado de confianza a la par. Claro. Y ahí el juez da un tiempo o pasa la agenda a otro día, pero la persona tiene que estar con su abogado de confianza a la par. ¿Qué pasa cuando estas personas son figuras públicas y está toda la prensa haciendo un show mediático y quieren entrevistar al abogado? Y el abogado no quiere dejarse entrevistar, salen huyendo por una sala para que nadie los vea y aparecen los medios de comunicación por otro lado. Esas situaciones traen algún defecto, alguna situación en el proceso, que un abogado salga dando declaraciones en ese momento. Bueno, igual tenemos que jugar con nuestros derechos y libertades que están plasmadas en nuestra Carta Magna. Tantos derechos y libertades tiene la persona, el abogado, el imputado o el requerido en el caso de extradición, como los periodistas, que sabemos que tienen todos sus derechos. Ahí es una cuestión diría yo, de ponerse de acuerdo y hablar las cosas anticipadamente para que haya un respeto entre ambas partes. ¿El juez puede dar esa orden de que no haya escándalo en la sala? Eso sí, claro. Hay muchos tipos de casos en que por orden se requiere el juez de toma esa determinación y principalmente en casos de abusos deshonestos y violaciones para no exponer a menores de edad, por ejemplo. Claro, muy bien. Cuando una persona tiene esta parte de extradición, hay algunos especialistas en estas áreas que puedan dar un diagnóstico desde ya de qué es lo que va a acontecer según su experiencia. Sí, ya, por respeto, pero sí hay, no voy a salirme del saco. Muchos. No voy a decir somos para salirme, ser un poco objetivo, porque suena muy feo, pero sí, los abogados no son muchos en Costa Rica los que manejan muy bien el tema. Las personas... Tiene que ser alguien muy brillante, ¿verdad? Porque esto no es tan fácil. Más que todo, sí, tener experiencia, porque como le digo, la ley no es son 3-4 páginas, no es grande, y obviamente conocer la doctrina, principalmente para esto ya de la doble incriminación, de la nacionalidad, la jurisdicción, la diferencia entre un nacional y una persona que no sea nacional, todas esas situaciones y los delitos, cómo tienen que ser exactos, no solo en el título, sino también en los hechos. Por ejemplo, no lo había tocado, si en un lugar hay cadena perpetua y aquí no la hay, y allá le van a poner cadena perpetua, entonces no se entrega, salvo que condicionalmente ellos se comprometan por escrito a que entonces no le van a poner cadena perpetua. Por ejemplo, si el delito de X, aquí el delito X, la condena son 8 años, y allá dice que ese delito es cadena perpetua o silla eléctrica. Wow. Entonces nosotros nuestros jueces deben de oponerse, salvo que ellos den un compromiso firmado que no va a ser expuesto allá y no va a ser sancionado ya sea con la pena de muerte o con la cadena perpetua. Tienen que ponerle entonces la misma pena. Bueno, ya regreso, vamos a una pausa y regresamos con más de Oficina Jurídica Virtual con José Antonio Tabora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones del canal Tica Visión, el canal joven de Costa Rica. Y estoy en el set, miren, de la revista matutina Cada Día. Y este jueves a las 10 de la mañana voy a ser entrevistado en esta revista matutina en la parte de farándula. No te lo puedes perder. Tica Visión, el canal joven de Costa Rica.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comunidad virtual del periódico La Voz de Goicoechea. Miren lo que tengo aquí, dice relax, o sea, relájese y vea ustedes, smile, sonría. Hay mucha gente que está en esta época llena de dolor, llena de soledad, de angustia, de desesperación. Pasó la Navidad y lo pasó solo, no estuvo con nadie. Sus padres no están, sus amigos no están, su esposa no está, su novia no está y están llenos de conflictos emocionales. Pero yo le quiero recordar esto, miren, sonría en medio de la soledad, sonría en medio de la incertidumbre, guarde su corazón, la palabra dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces sonría, miren, y relájese. Viene un año lleno de cosas buenas. Y aunque vemos el mundo oscuro, ¿verdad? Aparte la oscuridad y reciba una nueva dirección. Aparte la fortaleza del mundo y reciba, mire, este relajamiento que necesitamos para seguir adelante y sonría. Sonríale a la vida. Yo declaro que este año va a ser un año de victoria para usted, de gracia, de favor, de milagros, de prodigios, de perdón, de restauración y de restitución. Miren, relájese, ya toda tragedia, déjela y sonríale a la vida que algo grande y extraordinario le va a pasar a usted. Habló para ustedes Life Coach José Antonio Tabora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones del canal Visión América para invitarte a mi programa de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Estaremos tratando temas de motivación y este programa será de interés para usted, para que usted pueda renovarse y automotivarse. No te lo puedes perder, de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana, hora Centroamérica. Si bien estamos en oficina jurídica virtual con el Life Coach José Antonio Tabore, estoy entrevistando al licenciado Jorge Vallejo Alfaro. El número de teléfono de él es 7107-6070, ¿verdad? La oficina queda por la Casa Italia, oficina al este de la Casa Italia, especialista en extradición. Y bueno, este programa ha estado muy emocionante, ¿verdad? Porque es un tema de pasión. Y desde ya estoy haciéndole la invitación al licenciado Jorge Vallejo Alfaro para que regrese otra vez al programa, pero dentro de unos 15, 22 días, ¿verdad? Porque va a estar fuera, así es. Quiero preguntarle esto. ¿Cuánto cuestan los honorarios de un abogado como usted en un proceso como estos? Depende, ¿verdad? Bueno, sí, eso es un tema engorroso, como dice uno, y pecaminoso en hasta cierto punto. De eso todo es relativo. Usted sabe que ahora el cliente, las situaciones económicas, todo el mundo se acomoda en todas las áreas, tanto el dentista como cualquier profesional, así que eso es muy relativo. No hay una tarifa así como impuesta para eso. Obviamente que el derecho internacional es un poquito más carito, digámoslo así, un poquito más alto que un juicio aquí penal, pero todo es relativo. Hay juicios penales de esos grandes que han habido de expresidentes y de ese tipo que son muy caros por lo que se maneja, obviamente. Entonces todo tiene sus bemoles. Hay un equipo de producción, un equipo de asesores legales en campos así tan específicos como este. Sí, pero repito, es muy reducido, ¿verdad? Las personas que manejan bien el tema es muy reducido, y como le estaba comentando ahora fuera de micrófonos, sí. Apenas estoy ahí para los colegas que están escuchando. Obviamente estoy apenas tocando unas pinceladas porque el tema es muy amplio. Hay muchos colegas escuchando ahorita. Sí, el tema tiene muchas cosas y habría que ya metérsele a la ley, a los tratados. Le decía aquí al compañero que en los años 90 se dieron muchas situaciones que fueron realmente, diría yo, empañantes para nuestro derecho, en el sentido de que se dieron ciertas premuras y ciertas concesiones que no se salían de la ley. Ya se han ido corrigiendo, pero siempre se ha jugado un poquito con la extradición porque realmente estamos en las manos de derechos internacionales y la mayoría de países sociopolíticos y económicos con demasiada influencia y demasiado poder. Licenciado don Jorge Vallejo, ¿usted es un hombre de fe?
Claro, correcto, sí, eso es lo más importante, y así empecé esta charla para los radio oyentes con mucho cariño y mucho respeto, Sí. y también para los conocedores del derecho, como repito, dando unas pinceladas apenas, pero claro, soy un hombre de fe y él es, creo en Dios, Él es el creador, Él es el que le da la sabiduría a uno, le da la actitud principalmente. No creo en magia, simplemente Él trabaja a través de nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestra actitud, nuestra conducta para podernos manejar, para podernos levantar, para poder luchar. Y en estos momentos que está pasando el mundo y nuestro país con la pandemia y la situación tan difícil económica, de trabajo, debemos de esforzarnos, debemos salir adelante y también prepararnos, los jóvenes que se preparen, que se pulan, porque venimos para situaciones difíciles que están escritas en la palabra. ¿Qué recomendaciones le da a usted a todos los radioescuchas en este momento si están con algún familiar o algún conocido que esté pasando por esta situación de la extradición? Bueno, si estaban pasando la situación de la extradición, como usted bien lo tocó ahora, que busquen a un profesional, a una persona que sepa realmente de con qué se come, como decimos, con qué se come la extradición, porque, como repito, no se debe confundir con ningún tema de migratorio, de migración, porque suena parecido, migración, extradición, no, son totalmente cosas muy diferentes. Y como lo dijo ahora el colega, tampoco poder meter el derecho o resoluciones o procedimientos como el procedimiento abreviado o la ejecución de la pena, eso con la extradición, porque son temas totalmente diferentes. Ok, muy bien. Para todos los que lo conocen a usted, y ya tiene una fama recorrida, tiene años de experiencia, ¿verdad? A los nuevos abogados que van a trabajar la parte de extradición, ¿qué recomendaciones les da usted? Los abogados jóvenes que están empezando apenas. Correcto, bueno, tienen que tener, bueno, como lógico y como cualquier tema científico, porque el derecho es ciencia también, tiene que prepararse muy bien, manejar muy bien los temas, la ley, los tratados, la doctrina, ver todas las condiciones, todas las situaciones que se piden, pero deben de tener también mucho criterio propio y tener mucha valentía, mucha garra, como decimos, a la hora de luchar, de poder defender o de pedir un extraditable, porque uno está a veces en una cara, a veces en la otra, y tener esa fuerza, estar llenos de Dios, para que puedan tener esa soltura, esa solvencia, esa sabiduría que viene de lo alto y poder ejercer, porque el tema no es fácil. ¿Da temor a veces tener algunos casos como estos? Pues sí, no le voy a mentir, claro. Recordemos que cuando uno está detrás de una extradición, la otra parte es un país poderoso, la mayoría, a veces no, pero la mayoría son países que tienen muchas influencias, muchas fuerzas, y a veces esas personas, como uno no las ve como delincuentes, porque aquí no han cometido nada, entonces uno nada más lo que defiende, y vuelvo a reiterar, es el debido proceso, para ver si se entrega o se declara con lugar el juez competente, que son los jueces penales, declaran con lugar la extradición o la recibe voluntariamente la persona, valga la redundancia, o se deniega porque está chocando con alguno de los procedimientos y el debido proceso aquí en nuestro país. Entonces sí hay que tener cierto cuidadillo y manejarse bien en ese aspecto. La pastora Ivette pregunta que si tiene que viajar el abogado al país donde se va a extraditar a la persona. Bueno, si es un costarricense o una persona que lo cometió aquí y se fue a otro país, pues sí, lo recomendable es que esa persona, ese abogado, para que lo asesore bien, porque cada país, repito, tiene su legislación en extradición. No es lo mismo los artículos y lo que contienen ellos en nuestra ley de extradición aquí en Costa Rica con las que tenga otro país. Entonces sí es recomendable que viaje o que se haga, si tiene alguna amistad, lo haga llegar allá, pero lo mejor es que si es un costarricense el que están pidiendo para extradición y se va a defender, entonces sí que viaja al país donde está él. La mayoría nos hemos dedicado más que todo a defender a las personas extranjeras que se vienen a nuestro país y tal vez en una forma irregular lo van a extraditar.
no cumpliendo con lo que dice nuestra Constitución y nuestra ley, porque al final la gente dice, pero ¿por qué usted, como siempre pasa, por qué usted va a defender a esa persona? Bueno, no es en sí, yo no estoy pensando porque aquí no he cometido ningún delito, yo lo que voy a defender es que se cumpla el debido proceso y se apliquen los artículos de nuestra Carta Magna. Si se aplican y todo está bien, pues se va, pues, pero si no se aplican, ¿por qué se tiene que ir? Porque entonces el derecho deja de existir, entramos en un caos, en una inseguridad jurídica. ¿Quién toma las decisiones? ¿Un tribunal? No, el juez penal es el que resuelve. Claro, si hay las apelaciones sí las ve un tribunal, pero el juez penal resuelve. Muy bien, también pregunta la licenciada, ya yo lo había preguntado, pero ella vuelve a preguntar que ¿cuánto es el costo de un proceso de extradición? Bueno, vuelvo a repetir, no hay... ¿Te gana mucha plata, licenciado, en eso? No, a veces sí, a veces no. Usted sabe que una persona que tal vez anda en una actitud de esas, por lo general no es porque está muy acomodado. No, pero también es porque no puede en ese momento, porque sí. Me imagino que le retienen las finanzas. También pasan muchas cosas, y obviamente en ese caso que le hablé del abastecedor, de la cadena de abastecedores, todos se lo confinaron allá. Entonces son personas que quedan, como decimos aquí a la tica, con una mano atrás y con otra adelante. Pero de la familia, tienen familia. Claro. Pues sí, yo no voy a mentir tampoco porque soy creyente. He recibido en aquellas épocas, ya ahora casi no hay extradiciones. Es un tema que ahora casi que está obsoleto. Por ahí aparece una otra porque ya ellos lo tienen muy manejado todo. Hubo casos en que sí me gané unas pláticas y estaba muy joven yo. Imagínate que yo empecé la extradición a abogar por ellas y era estudiante. Me firmaba un abogado, me firmaba dos. Porque, como usted lo dijo ahora, es apasionante, el tema es apasionante. Sí, claro, estamos a un minuto. Así es. Bueno, yo quiero darle un agradecimiento muy especial a la licenciada Ivette, porque a través de ella viene usted a nuestro programa, y también recordar el número de teléfono del licenciado Jorge Vallejo, que es el 7107-6070, 7107-6070, y si usted tiene consultas acerca de este programa y de todo lo que hoy se entrevistó a este señor, al licenciado, puede escribirme al 8926-6776 y yo le reenvío las preguntas al licenciado para que él mismo les conteste por medio de WhatsApp, ¿verdad? Algo más que usted quiera agregar a esto que usted ha dicho. Yo tengo una pregunta más, me lo imagino usted defendiendo a un norteamericano, así lo veo yo, y haciendo traducción con un traductor. ¿Eso complica un poco las cosas? Pues sí, no, porque cuando ya es un juicio, digamos, penal puro que llamo yo, sí, ahí sí, porque ya tiene una persona que declarar y todo, pero aquí se trata más que todo de un proceso valga la redundancia, o de un seguimiento de que se aplique el debido proceso. No hay aquí una extensión, ni testigos, ni declaraciones, porque aquí en Costa Rica no se ha cometido un delito. Simplemente es un proceso para hacer llegar a una persona que se vino a refugiar o vino a pasear a nuestro país y le abrieron un proceso en otro país, porque a veces no son solo personas que se vienen escondiendo. Claro. Hay personas que vienen a pasear, no saben nada, de pronto pasó algo allá, los ligan en un país con otra cosa y allá los mandan a requerir, a pedir para que vayan, ya sea de testigos o porque los están acusando directamente, pero de ellos se pueden ir a defender y ganar el caso ya, como ha sucedido. Simplemente es el proceso para que vaya esa persona y sea responsable con los hechos que le están pidiendo o las declaraciones en el país que lo solicitan. Bueno, muchísimas gracias por la presencia suya en nuestro programa. Y queda pendiente una segunda ronda de este maravilloso y tan apasionable tema, ¿verdad? Y quedan las puertas abiertas para ustedes este programa. Muchas gracias, a Dios primero, doña Ivette, don Marco y el señor don José Antonio Tabora. Así es. Para servirle, estoy siempre abierto con mis tiempos. Ahí más adelante nos ponemos de acuerdo. A ver claro que sí. Habló para ustedes José Antonio Tabora, Oficina Jurídica Virtual.